Nunca nadie esperó nada de Tomás Aguirre. Hijo único de una lavandera solitaria, creció en las orillas polvorientas de San Miguel del Valle, un pueblo donde los sueños se secaban al sol como la ropa en los cordeles de su madre. Desde niño, Tomás aprendió a observar en silencio, a leer el mundo por los gestos, los murmullos y los silencios incómodos. Su padre, un peón que murió antes de que él cumpliera los 5, le dejó poco más que una bicicleta oxidada y un apellido cargado de deudas. Para la mayoría, Tomás era solo otro pobre con ilusiones baratas, el tipo de persona que se acostumbra a perder antes siquiera de jugar. La historia que voy a contarles ocurrió hace unos años, en uno de esos días donde el aire de San Miguel ardía por dentro y por fuera. Era la víspera de la gran carrera anual de caballos, el evento más esperado del pueblo. Ese día, Tomás apareció en la plaza principal con las manos vacías y el rostro tenso, mirando a los demás jinetes como quien sueña con un milagro que no llega. Entonces, entre risas burlonas, don Ramiro Ortega, el terrateniente más temido y respetado del pueblo, decidió regalarle un caballo. No como un acto de bondad, sino como una broma cruel. El animal era una sombra de lo que alguna vez fue, flaco, cojeando y con los ojos apagados. «Ahí tienes, Tomás. Ahora sí puedes competir con nosotros como un igual», dijo don Ramiro, mientras el pueblo entero estallaba en carcajadas. Antes de continuar, quiero invitarte a que pienses, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Tomás? ¿Habrías aceptado el caballo? ¿Te habrías atrevido a soñar cuando todos te empujaban al ridículo? Comenta tu opinión. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más relatos como este, porque a veces las historias que parecen pequeñas cambian vidas para siempre. Tomás no respondió a las risas ni a los comentarios maliciosos. Tomó la cuerda que colgaba del cuello del animal, que ni siquiera tenía nombre, y comenzó a caminar en silencio. Cada paso del caballo era una lucha contra el dolor, pero algo en su mirada, una chispa breve, casi imperceptible, le dijo a Tomás que no estaba solo. No sabía por qué, pero sintió que ese animal entendía la humillación, como si llevara años esperando a alguien que viera más allá de sus heridas. Esa noche, mientras todo el pueblo celebraba en la feria previa a la carrera, Tomás construyó un refugio improvisado detrás de su casa con tablas prestadas y lonas viejas. No tenía dinero para veterinarios, pero gastó sus últimos ahorros en algo de avena, feno y una lámpara para iluminar el lugar. Cuando su madre, doña Lucía, vio al caballo por primera vez, soltó un suspiro de tristeza. «Hijo, eso no es un regalo, es una ofensa», murmuró mientras observaba las costillas marcadas y la pata inflamada del animal. Pero Tomás no discutió. Simplemente acarició el cuello del caballo y dijo: «Algo me dice que él tampoco pidió terminar así. Merece al menos una oportunidad». Esa noche, durmió junto al animal, contándole su historia en voz baja, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Y quizás, de alguna manera, lo hacía. Al amanecer, una figura inesperada apareció en la puerta del refugio. Era Isabela Ortega, la hija del mismo don Ramiro. Vestía de manera sencilla, con el cabello recogido y una bolsa de papel en las manos. Tomás se tensó. Nunca habían intercambiado más que saludos formales. Y ahora estaba allí, frente a él, con una expresión mezcla de vergüenza y determinación. «Sé quién es este caballo», dijo sin rodeos. «Se llama Relámpago. Era de mi madre». A Tomás se le cortó la respiración. Isabela le explicó que su madre, fallecida 5 años atrás, había amado profundamente a ese animal. Relámpago había sido un campeón regional, pero tras la muerte de su dueña, don Ramiro no pudo ni mirarlo más. Le dolía, decía. Lo regaló a un campesino para que lo usara como animal de carga. Lo condenó al olvido, dijo Isabela, con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora, para humillarte, te lo dio a ti. Tomás no sabía qué decir. Solo sintió que, por primera vez, alguien más entendía su dolor. Durante las noches siguientes, Isabela regresó en secreto para ayudar a cuidar de Relámpago. Traía ungüentos, vitaminas y un conocimiento inesperado sobre caballos. Su madre le había enseñado todo. Un caballo es como una persona. Necesita afecto, paciencia
y alguien que crea en él, decía mientras masajeaba con cuidado la pata inflamada. Tomás escuchaba, aprendía y observaba cómo el animal empezaba a responder. Ya no se quedaba inmóvil. Movía las orejas, alzaba la cabeza, comía con más ganas. Poco a poco, algo viejo y profundo despertaba en él. Una noche, llegó don Eusebio, un anciano vecino que había sido domador de caballos en su juventud. Al ver a Relámpago, palideció. «Este animal no está acabado», dijo, después de revisar sus cicatrices, músculos y ojos. «Solo está herido por dentro. Lo que tiene es el alma, rota». Entonces propuso algo arriesgado, una terapia antigua con plantas medicinales y compresas de barro que podrían aliviar el dolor y devolverle fuerza. Tomás no dudó, aprendió cada paso, faltó al trabajo para aplicar el tratamiento cada 2 horas. Perdió dinero, pero ganó esperanza. Las noticias no tardaron en circular, que el muchacho pobre quería correr con un caballo cojo, que estaba loco, que sería un espectáculo ridículo. Algunos ofrecieron dinero para que se retirara. 500 pesos. «Si no te presentas mañana», le dijo Tonio, el dueño del bar del pueblo. Era una fortuna, pero Tomás se quedó en silencio. Esa noche, le preguntó a su madre qué haría ella en su lugar. Lucía lo miró con ternura. «Vergüenza no es perder, vergüenza es no intentarlo. Y tú, que sigues aquí leyendo esta historia, ¿te habrías rendido con solo mirar al caballo? ¿Aceptarías dinero para abandonar lo que tu corazón te pide que sigas? Comenta lo que piensas, comparte este relato con quien necesite una señal para seguir adelante. Y suscríbete para que más personas escuchen historias que nacen del dolor, pero florecen en esperanza». El día de la carrera amaneció con un cielo gris, como si el clima presintiera que algo distinto iba a ocurrir. Tomás se levantó antes del amanecer, aplicó el último tratamiento en la pata de Relámpago y le habló con voz baja mientras lo cepillaba. «Hoy no te pido que ganes, solo que corras por ti, que muestres a todos quién fuiste y quién aún puedes ser». El otro caballo lo miró fijamente, con esa mezcla de nobleza y sufrimiento que solo los animales sabios parecen tener. Cuando Isabela llegó, Relámpago estaba más erguido, con el pecho inflado y los ojos brillando, como hacía días no lo hacía. «Está listo», dijo ella, «y tú también». El recorrido de la carrera era duro. Partía desde la plaza central, subía por una colina empedrada, contorneaba la iglesia antigua y descendía por un camino de tierra junto al río. 2 kilómetros que, para un caballo en 1905, condiciones normales exigían resistencia. Para uno como Relámpago, era una prueba de vida o muerte. Cuando Tomás llegó a la plaza con el caballo, el murmullo fue inmediato. Algunos reían abiertamente, otros se burlaban en voz baja. «Mira eso, parece una mula enferma», dijo un hombre entre risas. «Ese caballo no llega ni a la esquina», agregó otro. Tomás no escuchó, o tal vez escuchó, pero eligió no reaccionar. Solo acarició el cuello de su compañero y respiró hondo. Los demás jinetes ya estaban listos, montando ejemplares robustos, con bridas brillantes y cascos recién pulidos. En comparación, Relámpago era una sombra, pero una sombra decidida. Don Ramiro apareció poco antes de la señal de inicio, caminando con su arrogancia habitual. Al ver a su hija entre los presentes, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. «Apoyando lo que tú destruiste», respondió Isabela. Las palabras se clavaron en su pecho como espinas. Cuando los jinetes fueron llamados a la línea de 1900 salida, la tensión se hizo casi palpable. El pueblo entero parecía contener el aliento. El juez alzó la bandera blanca y por un instante todo quedó en silencio. Al caer la señal, los caballos salieron disparados. Sorprendentemente, Relámpago no se quedó atrás. Al contrario, mantuvo el ritmo. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza y por un breve instante estuvo en la 4ª posición. El murmullo entre los espectadores se transformó en sorpresa. «¿Está corriendo de verdad?», preguntó alguien. «¿Ese caballo? ¿Cómo es posible?». Pero el ascenso a la colina reveló la verdad. A mitad del camino, el dolor volvió. Relámpago empezó a cojear levemente, perdió velocidad,
y pronto quedó en último lugar. Tomás sintió una punzada en el corazón. Sabía que estaban al límite, pero justo cuando pensó en detenerse, ocurrió algo que nadie esperaba. Al llegar al punto más alto del trayecto, frente a la iglesia donde su antigua dueña solía rezar, Relámpago se detuvo. Levantó la cabeza, olfateó el aire y pareció escuchar algo que solo él podía entender. Fue como si en ese instante su memoria volviera a encenderse. Y entonces, sin aviso, comenzó a correr de nuevo, pero esta vez no como un animal herido, sino como un campeón. Con cada zancada, Relámpago parecía rejuvenecer. Las patas volvían a encontrar su ritmo, el cuello se estiraba y su respiración se sincronizaba con la de Tomás. El descenso fue como un relámpago real, rápido, certero, poderoso. Alcanzaron al cuarto competidor, luego al tercero. La multitud, que hasta hacía poco reía, ahora gritaba, asombrada. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Un caballo viejo, olvidado, humillado, estaba resurgiendo como leyenda. Carlos, el favorito de la carrera, estaba en primer lugar, aún confiado en su victoria. Pero cuando escuchó el galope acelerado detrás de él, miró hacia atrás y palideció. Relámpago se acercaba con una intensidad imposible. En los últimos 200 metros, ambos caballos estaban a la par. Carlos usaba el látigo, empujaba con desesperación. Tomás solo hablaba, susurraba palabras de aliento. «Vamos, amigo, ella te ve, yo estoy contigo». Y esas palabras parecieron darle alas a Relámpago, quien, en un último esfuerzo, se adelantó, cruzando la meta con 3 metros de ventaja. El silencio fue inmediato. Cientos de personas enmudecieron. Nadie supo qué decir al principio. Luego vino la explosión. Gritos, aplausos, lágrimas. Tomás desmontó con dificultad, con las piernas temblorosas. Isabela llegó corriendo, abrazando al caballo y llorando como si hubiera recuperado a su madre. Pero entre la euforia, Tomás notó algo. Relámpago temblaba, no de emoción, sino de dolor. La carrera había cobrado su precio. El esfuerzo había sido descomunal. Su pata estaba inflamada de nuevo, caliente al tacto. «Don Eusebio», gritó, viendo al anciano acercarse. «Está herido». Don Eusebio lo revisó con cuidado. «Está lastimado, sí, pero no roto. Necesita descanso, cariño, y lo más importante, que nunca más lo dejen solo». Don Ramiro, que había observado todo desde lejos, se acercó en silencio. Miró al caballo por largos segundos, y luego a su hija. Por primera vez en años, parecía frágil. «Lo traté como basura porque me recordaba a tu madre», murmuró, pero estaba equivocado. Luego se volvió hacia Tomás. «Tengo algo que decirte». El muchacho lo miró en silencio, con el corazón aún latiendo con fuerza. «Te debo una disculpa, a ti y a él. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera enseñarme lo que es la verdadera dignidad. Este caballo era el único ser que acompañó a mi esposa en sus últimos días, y yo lo abandoné. Tú lo rescataste». Las lágrimas no se disimulaban. «Quiero que trabajes conmigo en mi aras, que cuides de él como lo hiciste hasta ahora, y que me enseñes a hacer lo mismo». Tomás no respondió enseguida. Miró a Isabela, luego a Relámpago, y supo, en ese instante, que su vida ya no sería la misma. Tomás aceptó la propuesta sin promesas grandilocuentes, solo con un apretón de manos y la firmeza en la mirada. No por ambición, sino porque sentía que debía a Relámpago algo más que cuidados físicos. Le debía dignidad, presencia, continuidad. Esa misma semana, se mudó con su madre a una pequeña casita dentro de la propiedad de don Ramiro. No era lujosa, pero tenía algo que su viejo hogar nunca ofreció: paz. Relámpago fue instalado en un establo propio, con paja limpia, espacio amplio y vistas al campo que tanto amaba. Allí comenzó su recuperación, esta vez definitiva. Isabela se convirtió en parte indispensable de ese proceso. Aunque nunca lo dijeron en voz alta, había algo entre ella y Tomás que iba más allá de la compasión compartida. Era un entendimiento silencioso, una alianza tejida entre noches sin dormir, palabras susurradas a un caballo herido y promesas que no necesitaban juramentos. Juntos, idearon un proyecto que cambiaría San Miguel del Valle para siempre.
un centro de rehabilitación para caballos maltratados. Querían que lo que vivió Relámpago no se repitiera, que ningún otro animal fuera desechado como trapo viejo. Don Ramiro, transformado por lo que había presenciado, apoyó la iniciativa sin reservas. Usó su influencia en la región para conseguir donaciones, materiales y voluntarios. Pero lo más importante fue su presencia diaria. El hombre que antes mandaba con miedo, ahora aprendía con humildad. Pasaba las tardes acariciando a Relámpago, hablándole de Mercedes, su esposa, y pidiéndole perdón por todo. Tú la cuidaste mejor que yo. En sus últimos días, decía, y aunque el caballo no respondía con palabras, sus gestos suaves eran suficientes para sanar culpas antiguas. La comunidad, que al principio miraba con escepticismo el nuevo proyecto, pronto comenzó a acercarse. Primero vinieron niños curiosos, luego padres agradecidos, y al poco tiempo, el Centro Equino Relámpago se convirtió en un espacio de encuentro, de aprendizaje, de segundas oportunidades. Tomás enseñaba a los jóvenes cómo cuidar, respetar y conectar con los caballos, no desde la técnica solamente, sino desde la empatía. Un animal herido no necesita lástima, les decía, necesita confianza. Y ellos entendían, porque veían en él un reflejo de todo lo que querían ser. Lucía, la madre de Tomás, se convirtió en el alma administrativa del lugar. Organizaba visitas escolares, coordinaba donaciones y mantenía todo funcionando como un reloj. Por primera vez en su vida, sentía que su trabajo tenía un propósito más allá de sobrevivir. Isabela, por su parte, se dedicó a enseñar a niños con dificultades a montar, a cuidar, a relacionarse con esos seres nobles que tanto le recordaban a su madre. Y entre clases y tratamientos, su relación con Tomás se volvió inevitablemente más profunda. Nadie se sorprendió cuando anunciaron que estaban juntos. Relámpago, aunque ya no corría, se mantuvo activo. Era el guía de los caballos nuevos, el abuelo del establo. Su sola presencia tranquilizaba a los más nerviosos, enseñaba a los más jóvenes y era símbolo de esperanza para todos los que entraban por primera vez al centro. Don Ramiro incluso mandó hacer una estatua en su honor para colocarla en la entrada del lugar, no por lo que ganó, dijo durante la inauguración, sino por lo que enseñó. A esas alturas, el caballo ya era una leyenda viva en toda la región. Un año después de la famosa carrera, Tomás e Isabela se casaron en una ceremonia íntima, celebrada en la capilla de la hacienda. Relámpago llevó las alianzas atadas con una cinta blanca en su crin, caminando solemnemente hasta el altar como si supiera que era el centro de todo aquello. Don Ramiro dio un discurso emotivo, hablando de cómo un caballo viejo y un joven ignorado le enseñaron que los milagros existen, pero no caen del cielo. Se construyen con cuidado, paciencia y amor. Nadie en la sala tenía los ojos secos. Poco después, Isabela quedó embarazada, y una noche, mientras Tomás acariciaba el cuello de Relámpago en el establo, le susurró la noticia al oído. Tendremos una niña. Se llamará María Mercedes como tu primera dueña. El caballo movió las orejas y emitió un relincho suave. Fue su forma de decir que lo aprobaba. Desde ese día, Tomás comenzó a construir un pequeño rincón para su hija dentro del centro, soñando con que creciera entre caballos, tierra, respeto y libertad. Quería que supiera, desde pequeña, que el valor de un ser no se mide por su utilidad, sino por su corazón. Los años pasaron y el centro se expandió. Llegaron veterinarios de otras provincias, voluntarios de otros países, periodistas que querían contar la historia de Relámpago y Tomás. Pero para ellos, nada de eso importaba tanto como ver cómo un niño tocaba por primera vez a un caballo y sonreía, o cómo un animal antes temeroso se recostaba confiado al lado de un niño. Era ahí donde vivía el verdadero milagro, en lo simple, en lo honesto, en lo que no necesitaba titulares ni trofeos. Relámpago seguía presente, observando todo con la serenidad de quien ya había vencido sus propias batallas. Una tarde, Tomás recibió a un grupo de jóvenes en riesgo social. Uno de ellos,
Un niño de 12 años con los brazos cruzados y la mirada desconfiada se acercó a Relámpago. ¿Ese es el caballo del que todos hablan?, preguntó. Sí, respondió Tomás. ¿Y es cierto que estaba roto y ganó una carrera? Tomás sonrió. No solo ganó una carrera, ganó su libertad, y me la regaló a mí también. El niño extendió la mano y acarició al caballo, que permanecía inmóvil, como si supiera que en ese gesto comenzaba otra historia, otra transformación, otro pequeño milagro. Con el paso del tiempo, Tomás comprendió que su verdadera vocación no era solo rehabilitar caballos, sino también sanar personas. Lo que comenzó como una respuesta a una humillación se había transformado en una misión de vida. A cada animal recuperado, a cada joven que encontraba su lugar en el mundo a través del centro, sentía que algo dentro de sí mismo también sanaba. Era como si Relámpago no solo hubiera curado sus propias heridas, sino también las de quienes decidieron creer cuando todo parecía perdido. María Mercedes creció entre heno, riendas y susurros suaves al oído de los caballos. Desde muy pequeña, mostraba una conexión especial con los animales. Los entendía, los escuchaba de formas que otros no podían. A menudo se la encontraba sentada junto a Relámpago, hablándole como si conversaran de verdad, y quizás lo hacían. Nadie dudaba de que entre esa niña y ese caballo existía algo más profundo que palabras. Ella heredó el alma de su abuela, solía decir Isabela, acariciando el cabello de su hija con ternura. Don Ramiro, que había envejecido visiblemente en esos años, se convirtió en un hombre distinto. Solía caminar por los establos cada mañana, saludando a cada animal por su nombre, escuchando a los cuidadores y escribiendo en un cuaderno lo que aprendía. A veces se quedaba en silencio frente a la tumba de Mercedes, otras veces frente al corral de Relámpago. Nunca volvió a ser el hombre duro y orgulloso de antes. Encontró en la humildad y en el servicio una forma de redención que no imaginó posible. Relámpago, ya con más de 20 años, seguía siendo la figura central del centro. Aunque su cuerpo mostraba el desgaste de los años, su presencia seguía siendo imponente. Todos sabían que su tiempo se acercaba, pero nadie hablaba de ello. Era un tema sagrado. Se le trataba con un respeto que rozaba la devoción. Cada aniversario de la carrera, Tomás contaba la historia completa a los nuevos visitantes, y cada vez que lo hacía, encontraba nuevas capas de significado, nuevas razones para agradecer. Una mañana de primavera, el sol iluminaba el campo con una calidez especial. Relámpago no salió de su establo como lo hacía siempre. Tomás lo encontró acostado, respirando con lentitud, pero sin señales de dolor. Se acercó, se arrodilló a su lado y le habló con la misma voz que usó la primera noche en aquel refugio improvisado. «Gracias, amigo. Gracias por todo». Relámpago levantó la cabeza con esfuerzo y la apoyó en el pecho de Tomás. Fue su último gesto. Cerró los ojos y se fue en silencio, como vivió sus últimos años, en paz. El centro se detuvo ese día. Todos, desde los voluntarios hasta los niños, pasaron por el establo para despedirse. Isabela abrazaba a su hija, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Don Ramiro permanecía de pie, inmóvil, con el sombrero en la mano. Fue él quien pidió que se plantara un árbol en el lugar donde sería enterrado Relámpago, junto a la laguna que tanto amaba observar. Sobre una piedra de mármol colocaron una placa con una sola frase: Relámpago, el caballo que devolvió la dignidad a un pueblo. Durante días, el silencio reinó en el centro. Nadie encontraba palabras para llenar el vacío, pero fue María Mercedes quien, una tarde, corrió al establo con una sonrisa. «Papá, creo que Relámpago me habló en sueños. Me dijo que estaba bien, que ahora puede correr con abuela por los campos del cielo». Tomás no supo qué responder. Solo la abrazó con fuerza y comprendió que, incluso en la muerte, ese caballo seguía enseñándoles a todos a vivir con amor, con fe y con gratitud. Desde entonces, cada nueva historia que nacía en el centro comenzaba con la de Relámpago. Era el punto de partida, el origen. Se convirtió en leyenda, sí, pero sobre todo en legado, porque lo que Relámpago representaba iba más allá de una carrera ganada,
o de un rescate improbable. Era la prueba viviente de que nadie está roto del todo mientras alguien crea en su recuperación. Y eso, en un mundo donde tantos se sienten olvidados, era una luz que no debía apagarse nunca. Años después, cuando el Centro Equino Relámpago fue declarado institución de interés nacional y recibió fondos para expandirse a otras provincias, Tomás dio un discurso. No preparó nada escrito, solo subió al escenario, tomó aire y dijo: todo esto comenzó con una burla, pero esa burla se convirtió en fe. Ese caballo, él cambió mi vida. Me enseñó que los milagros no ocurren en silencio, se construyen día a día, con heridas, con llanto, con ternura. La ovación duró varios minutos, pero él apenas sonrió. En su corazón, solo podía pensar en una cosa: la mirada de Relámpago la noche en que lo conoció. Con el paso del tiempo, Tomás se volvió una referencia nacional en el cuidado equino. Veterinarios de todo el país lo consultaban, estudiantes venían a aprender sus métodos, y el nombre del Centro Equino Relámpago se convirtió en sinónimo de esperanza. Pero él nunca permitió que la fama le robara el propósito. Cada mañana seguía empezando su día en silencio, con las botas embarradas y las manos acariciando el lomo de los caballos, como cuando era solo un muchacho con una cuerda en la mano y una fe imposible en el corazón. María Mercedes, ya adolescente, tomó un rol activo en el centro. Tenía un don especial: los caballos más inquietos se calmaban a su lado. Los más heridos encontraban consuelo en su voz suave. A veces, Tomás la observaba desde lejos, y no podía evitar sentirse conmovido. Ella es el verdadero legado de Relámpago, pensaba, no por lo que sabía, sino por cómo sentía. Era como si el alma del caballo, su fuerza tranquila, hubiera renacido en ella, y eso lo llenaba de una gratitud que no podía poner en palabras. Una tarde, mientras revisaban unas instalaciones nuevas, Isabela encontró una vieja libreta en el escritorio de don Ramiro. En sus páginas, el hombre había escrito pensamientos, recuerdos, dibujos de caballos, incluso frases que le susurraba a Relámpago en los paseos. En una de las últimas hojas, había una carta sin firmar. Gracias por enseñarme que los hombres también pueden llorar, que la fuerza está en pedir perdón y que los recuerdos no se entierran, se honran. Relámpago fue mi castigo y mi redención. Isabela cerró el cuaderno con los ojos llenos de lágrimas. El día que don Ramiro falleció, todo el pueblo se reunió en el centro. No hubo misa tradicional. A pedido suyo, se realizó una ceremonia a campo abierto, bajo el árbol de Relámpago. Allí, Tomás habló con voz firme pero emocionada. El hombre que todos conocimos cambió, porque entendió que nunca es tarde para comenzar de nuevo, y porque se permitió aprender de quien menos esperaban, un joven pobre y un caballo olvidado. Al terminar, colocaron sus cenizas bajo el mismo árbol. Así, el viejo patrón descansaba junto a los dos seres que transformaron su alma. El centro siguió creciendo, pero siempre mantuvo su esencia. Se creó un programa de formación para jóvenes en situación de calle, donde aprendían a cuidar caballos, pero también a confiar en sí mismos. Muchos encontraron allí un nuevo rumbo. Algunos se volvieron cuidadores profesionales. Otros simplemente aprendieron a vivir sin miedo. Cada uno de ellos conocía la historia de Relámpago, y cada uno, a su manera, llevaba en el pecho la idea de que, aunque todos te den por perdido, siempre hay una oportunidad de volver a galopar. Un día, una periodista le preguntó a Tomás cuál había sido el momento más difícil de toda la historia. Él pensó por un instante, y luego respondió: no fue la carrera, fue la noche en que tuve que decidir entre rendirme o seguir, cuando todos se reían, cuando me ofrecieron dinero para abandonar, cuando no había garantía de nada, pero elegí creer, y eso cambió todo. Luego hizo una pausa, y con una sonrisa serena, agregó: la fe es el primer paso, lo demás es trabajo, amor y paciencia. Cada aniversario de la carrera se conmemoraba con un evento especial en el pueblo, no como una competencia, sino como una fiesta de homenaje. Los niños desfilaban con caballos rehabilitados, las familias traían flores al árbol de Relámpago y se contaban historias de transformación.
Era una tradición que unía generaciones. Don Eusebio, ya muy anciano, solía sentarse junto a la tumba y decir: «Nunca pensé que viviría para ver algo así, un caballo salvando a tanta gente». Y todos asentían, porque sabían que no exageraba. Una noche, Tomás se despertó sobresaltado. Había soñado con la plaza, con la risa cruel, con los ojos tristes del joven que fue. Se levantó, caminó hasta el establo, el mismo donde todo había comenzado, y se sentó en el banco junto a la puerta. Cerró los ojos y respiró hondo. Allí, en la quietud de la madrugada, comprendió algo que lo acompañaría para siempre. No había sido él quien rescató a Relámpago. Fue Relámpago quien lo rescató a él, de la desesperanza, de la invisibilidad, del destino que todos le habían impuesto. Desde ese día, cada vez que alguien llegaba al centro buscando ayuda, Tomás les decía la misma frase: «Aquí no curamos caballos, aquí nos curamos todos». Y esa simple declaración se convirtió en el lema del lugar. Aparecía en carteles, camisetas, publicaciones, pero más que un lema, era una verdad vivida, porque cada caballo que entraba cojeando y salía trotando, cada joven que llegaba en silencio y se marchaba con voz firme, era testimonio de que la sanación era mutua, recíproca, como siempre lo fue entre él y su caballo. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los campos dorados de San Miguel del Valle, María Mercedes se sentó junto a su padre bajo el árbol de Relámpago. «Papá, ¿alguna vez pensaste que todo esto podía pasar?». Tomás miró a lo lejos, donde los caballos pastaban tranquilos. «Nunca. Solo sabía que no podía rendirme esa noche. Solo eso». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Yo quiero continuar con esto, cuando tú ya no estés». Él la miró emocionado. «Lo sé, hija, y sé que lo harás aún mejor que yo, porque los legados verdaderos no se heredan con títulos, sino con actos y amor». Pasaron los años, y el Centro Equino Relámpago se convirtió en una red de esperanza. Se abrieron filiales en otras regiones, cada una llevando el mismo modelo de cuidado, formación y dignidad. María Mercedes lideraba la expansión con pasión y visión clara. A menudo decía: «Mi abuelo construyó tierras, mi padre construyó almas. Yo solo estoy siguiendo sus pasos». Los voluntarios la admiraban no por su apellido, sino por su entrega. Y cada decisión que tomaba, cada caballo que recibía, era como un eco del pasado que aún galopaba dentro de ella. Tomás, ya con el cabello canoso y los movimientos más lentos, nunca dejó de trabajar. Aunque no dirigía como antes, siempre encontraba tiempo para dar un paseo matutino por los establos, acariciar a los caballos más viejos y contar historias a los nuevos aprendices. Siempre repetía: «No olviden que cada animal tiene una historia y que nosotros estamos aquí para escucharla». Algunos pensaban que era solo una frase bonita, pero quienes lo conocían sabían que era una verdad que lo había sostenido toda la vida. Una mañana de invierno, Tomás no bajó al establo como de costumbre. María Mercedes, preocupada, fue a buscarlo. Lo encontró sentado en su silla de madera, mirando por la ventana con una sonrisa tranquila. «Estaba recordando», dijo él. «¿Qué?», preguntó ella. «La primera vez que toqué a Relámpago, cuando levantó la cabeza y me miró, supe que todo cambiaría. No sabía cómo, ni cuándo, pero supe que ese caballo tenía algo que nadie más había visto». Se quedaron en silencio, compartiendo esa memoria sagrada que había definido sus vidas. Días después, Tomás falleció mientras dormía, con el rostro sereno y las manos entrelazadas sobre el pecho. El pueblo entero asistió a su despedida. No hubo tristeza estruendosa, sino una paz suave, como un río que fluye. Fue enterrado junto a Relámpago y Don Ramiro, bajo el mismo árbol que ya era más que un símbolo. Era el corazón del centro. Sobre su lápida, María Mercedes mandó grabar una frase que él mismo solía decir a los jóvenes: «No importa de dónde vienes, sino cuánto estás dispuesto a amar». Con el tiempo, ese rincón de San Miguel del Valle se volvió un santuario. Las familias viajaban desde lejos para ver el lugar donde un caballo viejo y un joven pobre cambiaron el destino de un pueblo. Los niños seguían aprendiendo a montar. Los voluntarios seguían cuidando con ternura.
y las nuevas generaciones encontraban inspiración en la historia que ya formaba parte del alma colectiva de toda la región. En cada rincón del centro había rastros de Tomás, en las palabras, en los gestos, en los silencios compartidos entre humano y animal. María Mercedes asumió el liderazgo definitivo del centro con la misma humildad que su padre le enseñó. Cada decisión la consultaba con el recuerdo de él, como si aún estuviera sentado bajo aquel árbol. Un día, mientras una niña acariciaba por primera vez a un caballo recién llegado, la escuchó decir: «¿Sabes que este lugar fue creado por un hombre que creyó en un caballo que todos decían que no servía para nada?» María Mercedes sonrió. Esa era la herencia más pura, que la historia siguiera viva en los labios de quien ni siquiera lo conocieron, pero lo sentían presente. Años más tarde, cuando el centro cumplió su 25º aniversario, se organizó una ceremonia especial. Vinieron personas de todas partes, antiguos aprendices, familias de caballos adoptados, periodistas, autoridades. Pero la parte más emotiva fue cuando María Mercedes, ahora con su propia hija de la mano, se paró frente al árbol de Relámpago y leyó una carta que había encontrado entre las cosas de su padre. «Gracias por enseñarme a no rendirme, por mostrarme que incluso el dolor puede ser maestro y que el amor, cuando es verdadero, puede sanar lo imposible. Gracias por ser mi compañero. Gracias por ser mi historia». El silencio fue absoluto, y luego, como si el viento supiera qué hacer, una ráfaga suave agitó las ramas del árbol. Todos lo sintieron. Todos supieron que Tomás y Relámpago estaban allí, en algún lugar, galopando juntos por los campos invisibles donde viven los recuerdos que jamás se apagan. El acto terminó sin discursos, sin pompas, solo con un galope simbólico de 5 caballos rescatados que cruzaron la explanada mientras los asistentes miraban con los ojos brillantes, porque sabían que no presenciaban un espectáculo, presenciaban un legado. Hoy, si visitas San Miguel del Valle, verás el centro equino Relámpago como un faro en medio del campo. No es un lugar lujoso, pero está lleno de alma. Verás a niños sonriendo, caballos rehabilitados trotando libres, voluntarios cantando mientras limpian establos. Y si preguntas por la historia del lugar, siempre habrá alguien dispuesto a contarla, con detalle, con emoción, con lágrimas si hace falta, porque hay historias que no se apagan, que no envejecen, que no necesitan adornos para ser eternas. Y esta, querido lector, es una de ellas. La historia de un caballo descartado, de un joven humillado, de una hija que cumplió una promesa y de un hombre que decidió cambiar a través del amor. La historia de cómo, cuando todo parece perdido, aún queda una chispa, y si alguien se atreve a soplarla, puede convertirse en fuego, puede convertirse en esperanza, puede convertirse en hogar. Esta es la historia de Tomás y Relámpago. Y si alguna vez sientes que ya no vales, que todos te dieron la espalda, recuerda, todavía hay alguien capaz de ver al campeón que vive dentro de ti.